A continuación, en Comunicación y Lenguaje tendremos oraciones bimembres para quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de oraciones bimembres correspondiente al área de Comunicación y Lenguaje para quinto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Abdi. Hola Abdi, bienvenido. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, limpiar bien tus manos y tener tus materiales como tu cuaderno y tu lápiz o lapicero para tomar las anotaciones correspondientes al tema de esta sesión. Así que si ya estás preparado, vamos a comenzar. En sesiones anteriores hemos tratado los temas de las palabras por separado, sustantivos, artículos, conjunciones, preposiciones. Pues todas estas palabras es importante que las identifiques por separado porque cuando están juntas nos ayudan a la redacción de oraciones, ¿sí? Cada una como tal tiene su función dentro de la oración. Eso lo vamos a ir viendo en sesiones siguientes. Pero en esta vamos a hablar acerca de las oraciones bimembres. Para entender la oración bimembre debemos recordar que es una oración. Y pues cuando te decía hace un momento, unimos esas palabras, artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, todas juntas nos ayudan a redactar la oración que corresponde a ese conjunto de palabras que expresan un pensamiento o que tienen un sentido completo, ¿sí? Cuando redactamos textos, escribimos oraciones. Sucede que dentro de las oraciones hay tipos de oraciones, pero hay dos de manera general. Luego vamos a ir viendo por separado cada una según la intención de la persona que escribe o que expresa las oraciones, pero vamos a explicar como estructura cuáles son los tipos de oraciones. Para poder entrar a las oraciones bimembres debemos recordar las oraciones unimembres, ¿sí? Cuando hablamos, quiero que me acompañes de este lado, cuando hablamos de oraciones unimembres, corresponden a esas oraciones, a ese conjunto de palabras que expresan que tienen sentido o que expresan un pensamiento completo, pero solamente tienen un miembro, por eso se llaman unimembres. Un miembro, un elemento, una parte, ¿sí? Y estas oraciones, pues en su mayoría solo se puede identificar el predicado. La mayoría de estas oraciones son impersonales, es decir, que no van a tener un sujeto en el que recae la acción del verbo, pero sí nos manifiestan o nos dan a entender acciones. Algo importante es que no debes confundir las oraciones unimembres con las frases, porque las frases pues son esos enunciados que son solamente expresiones, por ejemplo, buenos días, buenas tardes, ahí no hay una acción, eso se convierte en una frase nada más, ¿verdad? Pero cuando en esa oración, aunque no haya un sujeto, es decir, que no haya una persona en quien recae la acción, al tener el verbo como parte de la oración, de su estructura, se convierte en una oración unimembre. Por ejemplo, la expresión fuera, dirás tú, pero esa es una frase. No, cuando decimos fuera, esa es una acción, ¿sí? Entonces se convierte en una oración unimembre. Hace frío, ahí hay una acción también, entonces esta es una oración unimembre. No la podemos dividir en sujeto ni predicado. Estudia y triunfarás, ¿sí? Aquí tenemos también una oración en donde podemos identificar el verbo, ¿verdad? Los verbos, y en algún momento, como te decía, en su mayoría son impersonales. Llaman a la puerta, también es parte de las oraciones
unimembres. Entonces, cuando hablamos de sujeto y predicado, pues si corresponde a un sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, ¿sí? ¿Quién va a realizar la acción? ¿De quién se habla? A eso corresponde el sujeto. Y cuando hablamos del predicado es lo que hace el sujeto, la acción. Por eso es que cuando ya veamos el análisis de la oración, el predicado comienza en la acción, porque entonces nos va a responder a la pregunta ¿qué hace el sujeto? ¿Verdad? Entonces vamos a ir analizando poco a poco estas oraciones, pero es importante que tú identifiques primero qué tipo de oración es. Las oraciones unimembres, como te repito, son oraciones que solamente tienen una parte, un elemento, y que pues solo tienen predicado, ¿verdad? Ahora bien, están las oraciones, y ya entramos al tema que corresponde a la sesión, las oraciones bimembres, y estas pues son aquellas como tienen el prefijo bi, o sea, tienen dos bimembres, dos miembros, dos partes o dos elementos. Las oraciones bimembres constan de dos partes. Es decir, que cuando tú analizas la oración, la vas a poder dividir en sujeto y en predicado. Sujeto, nuevamente te digo, es la persona, animal, cosa, objeto, que realiza o en quien que hace la acción, ¿verdad? Y el predicado, pues es dar respuesta a la acción que lleva a cabo el sujeto. Observa los dos ejemplos que tengo en este momento en la pizarra y pues yo te voy a explicar dónde y cómo podemos ubicar los dos elementos de las oraciones bimembres. Ahora bien, cuando redactas textos, pues puedes incluir tanto oraciones bimembres como unimembres y frases, o sea que esto en la redacción de textos ya es una combinación. Por eso es importante que tú identifiques primero cada una por separado. Los niños saltan la cuerda. Esta es una oración bimembre porque podemos dividirla en sujeto y predicado. Si yo te hago la pregunta, ¿quiénes saltan la cuerda? ¿Cuál es la respuesta? Los niños, ¿verdad? Entonces, esta parte de la oración corresponde al sujeto y lo vamos a identificar con una S, sujeto. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué hacen los niños? ¿Cuál es tu respuesta? Saltan la cuerda. Muy bien, entonces ahí estamos identificando la otra parte de la oración que corresponde a un predicado. Y en su mayoría comienzan con un verbo. Te digo en su mayoría porque hay algunas, que esto lo vamos a ver cuando analicemos el predicado ya por separado, que necesitan algunas palabras que le sirven de complemento al verbo para poder entender en dónde comienza el predicado, pero eso lo vemos después. Oración bimembre porque se divide en dos partes, sujeto y predicado. La siguiente oración, el perro ladra mucho. ¿Cómo puedes identificar tú las dos partes en una oración bimembre? Pues ubicas la acción, ¿verdad? Y para encontrar el sujeto preguntas, ¿quién ladra mucho? Entonces la respuesta a esa pregunta es el sujeto. ¿Quién ladra mucho? El perro, ¿sí? El perro es el sujeto. ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace el perro? Eso te da respuesta al predicado. ¿Qué hace el perro? Ladra mucho, ¿verdad? Entonces ahí va el predicado, ¿sí? Una oración bimembre que podemos dividir en sujeto y en predicado. Entonces vamos a hacer una actividad en este momento y yo quiero que tú me ayudes en casa a identificar oraciones bimembres, ¿sí? Y quiero que prestes atención. Las vamos a separar en el pizarrón más adelante, pero ahorita vamos a realizar la lectura. Si tú ubicas una, escríbela en tu cuaderno, ¿sí? Don Meme Gordillo tuvo un perro llamado Sultán. Decía que a su perro no se le escapaba una presa. Y como ejemplo contó esta anécdota. Un día, de paso por la Laguna Brava, Sultán olfateó una ardilla
La buscó por todos lados porque no pensaba regresar sin ella. Cuando por fin la encontró, la ardilla subió veloz al único árbol cercano. Sultán se quedó al pie del árbol vigilando a su presa. A don Meme se le olvidó su perro y siguió su camino. Nunca más lo volvió a ver. 2 años después, pasó don Meme por el mismo lugar. Cuando se acercó al árbol, se llevó la gran sorpresa. Al pie estaba el esqueleto de un perro y en una rama el de una ardilla. ¿Sí? ¿Identificaste alguna oración bimembre? Bueno, vamos a observar en el primer párrafo. Don Meme Gordillo tuvo un perro llamado Sultán. Ahí tenemos una oración bimembre. ¿Por qué? Ubica la acción. ¿Dónde está la acción? ¿Cuál es el verbo? Tuvo. Excelente. Entonces ahí podemos dar respuesta a la pregunta. ¿Quién tuvo un perro llamado Sultán? Don Meme Gordillo. Entonces esa frase, esa parte de la oración corresponde al sujeto. Don Meme Gordillo. Ahora, para responder y encontrar el predicado, puedes hacer la pregunta, ¿qué pasó con don Meme Gordillo o qué hace don Meme Gordillo? Son preguntas que te van a ayudar a encontrar el predicado. ¿Qué pasó con don Meme Gordillo? Tuvo un perro llamado Sultán. Entonces, esa parte corresponde al predicado. Tuvo un perro llamado Sultán. ¿Sí? Oración bimembre. 2 elementos. En el segundo párrafo, ¿habrá alguna oración bimembre? Un día de paso por la Laguna Brava, Sultán olfateó una ardilla. La buscó por todos lados porque no pensaba regresar sin ella. ¿Dónde ubicas fácilmente la oración bimembre? Sultán olfateó la ardilla. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el sujeto? ¿Qué hizo o qué hace? ¿Sí? ¿Qué hizo Sultán? Olfateó una ardilla. ¿Esa parte qué es? ¿Sujeto o predicado? Muy bien. Olfateó una ardilla. Ahora la pregunta, ¿quién olfateó una ardilla? Sultán. Muy bien. Corresponde al sujeto. Y en el tercer párrafo vamos a ver si ubicamos otra oración bimembre. Cuando por fin la encontró, la ardilla subió veloz al único árbol cercano. ¿Ahí hay una? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿quién subió veloz al único árbol cercano? La ardilla. Esa es la parte que corresponde al sujeto. ¿Qué hizo la ardilla? Subió veloz al único árbol cercano. Subió veloz al único árbol cercano. ¿Sí? Entonces ahí podemos ubicar las oraciones bimembres en los primeros 3 párrafos. Tú puedes ir buscando en la lectura o en textos que tengas para poder reforzar la ubicación del sujeto y predicado en un texto escrito. Como ves, en un texto no solamente encontramos oraciones bimembres, sino también tenemos frases y tenemos oraciones unimembres. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Hablamos acerca de las oraciones bimembres, ¿sí?
repasamos sobre las oraciones unimembres, porque es base para poder entender las bimembres, y que corresponden a esas oraciones que tienen dos elementos, sujeto y predicado, y que pueden estar dentro de un texto escrito. Puede estar la combinación de unimembres y bimembres, y las frases son parte de esto. Es importante que tú aprendas a redactar este tipo de oraciones cuando tengas que escribir textos, ya sea literarios o informativos, según lo que se te solicite en tu centro educativo. Así que comparte lo que aprendiste con quienes te acompañen y así poder verificar si necesitas reforzar acerca de un tema. Te invito a que guardes tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase, que lo tengas todo preparado para cuando lo tengas que entregar a tus maestros. Agradecemos a Abdi la interpretación de lengua de señas y como siempre te recomendamos lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar, como nosotros aquí, gel antibacterial. También recordarte que guardar todas las medidas de higiene te ayudan a conservar una buena salud. Utiliza correctamente tu mascarilla si es necesario que salgas de casa y el distanciamiento social también es importante. Te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.